El obispo Juan Manuel Castañeda tiene una maestría en ministerios eclesiásticos y una licenciatura en psicología. Se convirtió al Señor a los 19 años y desde entonces está sirviendo a Cristo de tiempo completo como obispo ordenado de la Iglesia de Dios. Ha desarrollado su ministerio por 43 años, sirviendo como plantador de iglesias, coordinador de educación, director de juventud y educación cristiana, pastor local, supervisor territorial y también destacar que es el presidente fundador del Seminario Bíblico Pentecostal Centroamericano, SEBIPCA, y también fue rector del Seminario Bíblico Mexicano, SEBIME, hoy conocido como Instituto de Estudios Superiores Atkinson. Desde el 2014 a la fecha, funge como Superintendente Nacional de la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala. Es asesor de la Iglesia de Dios en El Salvador, asesor mentor de la Iglesia de Dios en Panamá, presidente de la Junta Directiva del SEBIPCA y pastor de la Iglesia de Dios Calle Martí en la zona número 2 de Guatemala. Recibamos al expositor de Renovando las Estrategias en el Ejercicio Pastoral. Estimados hermanos y hermanas de Latinoamérica, desde Guatemala les envío un saludo fraternal, esperando que la bendición del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Es una dicha participar en este entrenamiento que a mi juicio es muy importante. El tema que a mí me dieron, hermanos, es un tema muy importante, renovando las estrategias en el ejercicio pastoral. Este es un tema que nos va a desafiar muchísimo a todos nosotros que nos ocupamos del trabajo pastoral de la iglesia, sea desde una oficina, sea desde una iglesia local, desde una comunidad de fe. Bueno, el tema contiene dos puntos principales: las estrategias y el ejercicio pastoral. Primero tenemos que hablar del ejercicio pastoral para luego hablar de las estrategias. Es decir, abordaremos primero el qué y después el cómo. Nos preguntamos entonces, ¿qué es el ejercicio pastoral y cuál es su dimensión? ¿Qué concepto tenemos nosotros en nuestra mente cuando hablamos de ejercicio pastoral, o sea, del trabajo pastoral? Según Bernardo Campos, y es que me voy a centrar mucho en dos capítulos que escribió Bernardo Campos en su libro titulado Pastoral Pentecostal, Elementos de Teología Práctica. Según este investigador pentecostal, dice que la acción pastoral tiene dos dimensiones. Número uno, hacia adentro, o sea, la pastoral eclesial. Y número dos, la pastoral hacia afuera, la dimensión hacia afuera, que él la denomina pastoral de reino. Bueno, empecemos entonces por hablar de la acción pastoral hacia adentro, o sea, la pastoral eclesial. Incluye, según Bernardo Campos, tres tareas permanentes y clásicas dentro de la iglesia. En primer lugar, la primera tarea de la pastoral hacia adentro, la pastoral eclesial, es comunicar el evangelio. Esa es la primera tarea de la pastoral hacia la iglesia. Comunicar el evangelio. La iglesia existe para comunicar el evangelio. Y abarca la predicación, el evangelismo y la educación cristiana. La iglesia tiene como tarea permanente la comunicación del evangelio a través de varios canales, dice Campos. Uno de ellos es la predicación. Marcos 16:15 nos describe la comisión de Jesús para la iglesia de predicar el evangelio en todo el mundo. Esta función proclamadora del mensaje redentor de Dios a los hombres es pues una de las tareas permanentes de la iglesia. Otro vehículo para comunicar el evangelio es el evangelismo, precisamente, entendido como los múltiples esfuerzos, los variados esfuerzos que hace la iglesia por la extensión y afirmación del reino de Dios
en personas y comunidades sin distinción de raza, ni de lengua, ni de cultura. El evangelismo es otra de las tareas permanentes y clásicas de la iglesia. Luego, otro medio de comunicar el evangelio es la educación cristiana o catequesis, que cumple con un rol formativo, es decir, busca hacer discípulos conscientes de todo el consejo de Dios y de su compromiso con el reino de Dios. Así que la primera función de la iglesia en esta pastoral hacia adentro es comunicar el evangelio a través de la predicación, el evangelismo y la educación cristiana. Ser la comunidad de los santos. Es decir, ser la comunidad que busca el acercamiento de los hombres a Dios, la fraternidad y unidad de los cristianos. La comunión de la iglesia está expresada en el culto que ella ofrece a Dios. Este culto o liturgia es adoración y consagración a Dios. La iglesia está llamada a ser una comunidad que adora y consagra su vida plena a Dios. La comunión con Dios halla su veracidad en la comunión con los hermanos. No se puede amar a Dios sin amar al prójimo. A la iglesia se le ha encargado el ministerio de la reconciliación entre los hombres. Por lo tanto, está exigida a ser una comunidad integradora por medio de la sociedad o en medio de la sociedad. Hermanos, esto es muy importante porque mire, el papel de la religión en la unidad social, en la armonía social, es muy importante. Es decir, nosotros como representantes de Dios en este mundo, nosotros como embajadores de Cristo, jugamos un papel muy preponderante, de suma importancia, para alcanzar la armonía, los grandes consensos y alcanzar, hermanos míos, esa convivencia pacífica dentro de la sociedad. Una de las funciones de la religión es coadyuvar a la cohesión social. Bueno, dice también Campos que otra de las tareas permanentes de la pastoral hacia adentro es ser la comunidad que sirve al mundo. El servicio como tarea permanente de la iglesia no es otra cosa que la evangelización concretada en acciones y obras de amor. Es la praxis de la fe, porque la fe sin obras es muerta. Este servicio al mundo puede asumir diversas formas. La asistencia social, que es a lo que más estamos nosotros acostumbrados, pero también incluye los proyectos de desarrollo y la organización vecinal para el mejoramiento comunitario. Hermanos queridos, ahora que consideramos estas como tareas muy clásicas de la iglesia en la pastoral hacia adentro a la comunidad de fe, pasemos entonces a considerar algunas estrategias para la pastoral eclesial. Y aquí Campos nos presenta la pastoral etaria, o sea, por edades. Para desarrollar una adecuada pastoral de la iglesia, de la comunidad de fe, se debe atender por edades y por grupos afines. Por ejemplo, la pastoral de la niñez, pubertad y adolescencia. Es decir, eso es una estrategia muy importante. Hermanos queridos, miren, aquí en la capital de Guatemala, si un restaurante quiere tener éxito y hacerse un espacio en la sociedad, debe tener atención a los niños, ¿sabe? Y entonces ellos lo tienen como una estrategia, porque son los niños que les piden a los padres ir a tal o cual lugar. Jesús dice que aprendamos de la gente del mundo, hombre, por favor. Y en la iglesia tenemos que ponerle mucha atención a la pastoral de la niñez, de la pubertad y adolescencia. También la pastoral juvenil, la pastoral del adulto, la pastoral del adulto mayor
También está la pastoral de transición o ritos de paso, es decir, que transicionan de un estado a otro, porque no es lo mismo ser una esposa que ser madre, y no es lo mismo estar embarazada que tener a un hijo en los brazos. Hay que tener mucho cuidado para desarrollar esa pastoral de transición. La pubertad, por ejemplo, cuando un niño, una niña están pasando de la edad de niños a ser púberes, esto requiere una pastoral adecuada y nosotros no podemos tomar a la ligera esta pastoral de transición, y así se le llama pastoral de transición, porque son transiciones naturales en la vida de todas las personas. El matrimonio, no es lo mismo ser un soltero que ser un casado, no es lo mismo ser una mujer soltera o un hombre soltero que ser casados. Son transiciones en las que tenemos que ir acompañando nosotros a las personas. Los ritos de paso, yo he visto documentales de otras religiones que observan estos rituales y los observan con mucha importancia. Nosotros no podemos darnos el lujo de descuidar estas transiciones que son críticas para las personas con un acompañamiento pastoral. También está, por ejemplo, la pastoral de las defunciones. Ese es otro rito. Tenemos que hablar nosotros de la muerte y prepararnos para afrontar esa transición de la vida en esta tierra a la vida con el Señor desde nuestra fe cristiana. En este tiempo de pandemia, esto se hizo muy necesario y nosotros en nuestra pastoral tenemos que hacer énfasis en estas transiciones. Bueno, está también la pastoral de matrimonios, un gran desafío, pero un gran desafío que incluye considerar la unión, la separación. Ustedes saben que hay altos índices, lamentablemente, de separación, de divorcio y de recasamientos. Hermanos amados, nosotros no vivimos en una burbuja, nosotros no somos una abstracción del mundo. Esto no es si me gusta o no me gusta, si quiero o no quiero. Es que la realidad demanda esto, el mundo demanda desarrollar estas pastorales un poquito especializadas. Bien, Bernardo Campos también menciona la pastoral y equidad de género. Este es un problema que no hacemos ningún bien queriéndolo ignorar. Esta es una brasa caliente que la iglesia tiene en sus manos, la pastoral y equidad de género. Yo pienso, mis amados hermanos, mire, se lo digo con todo mi corazón, voy a abrirle mi corazón. Yo pienso que la iglesia ha sido responsable y cómplice de comportamientos no cristianos, anticristianos, antirreino. Mire, estos movimientos feministas y el feminismo extremo, radical y recalcitrante que hay, es una reacción a años de injusticia, es una reacción de las mujeres que se han sentido y que efectivamente han sido maltratadas, han sido discriminadas, y la iglesia ha tenido un silencio cómplice, mis amados hermanos. Llora sangre ver la situación aún dentro de la iglesia, de esas injusticias que viven las mujeres, hermanos queridos. Yo les animo en el nombre de Jesús a que realmente cobremos conciencia y respondamos a estas situaciones desde el Evangelio y desde la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo, en particular quien dignificó a las mujeres, a los niños, a los huérfanos y a todos los grupos vulnerables. Pero en el caso de la mujer, la iglesia ha sido cómplice con su silencio y a veces con la promoción de conductas machistas que lastiman y que denigran y que devaloran a la mujer. Hermanos queridos,
no hay dos humanidades, hay una sola humanidad. Y cuando nosotros le hacemos daño a un ser humano, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos también, porque no hay dos humanidades, hay una humanidad de hombres y de mujeres. La pastoral de la mujer, reivindicación de la mujer en el ministerio sagrado y cargos públicos. Gracias a Dios que en nuestra iglesia la mujer tiene opción a credenciales ministeriales, aunque no del todo, pero se ha avanzado. Pero necesitamos, hermanos míos, reconocer el tremendo ministerio que realizan las mujeres, valorarlo y recibirlo como una bendición de Dios. Ahora bien, las mujeres, hermanos, no deben recibir el reconocimiento como un regalo de los hombres, es que Dios se lo dio. Y aquello que Dios se lo ha dado, nosotros no deberíamos, esa dignidad que Dios ha dado, nosotros no deberíamos pretender negárselo si es un don de Dios para sus hijos y sus hijas. Bueno, tenemos también la pastoral de la familia, que debe ser integradora. Mire, ciertamente debemos atender a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, pero cuidado con esto, hermanos. También debe haber una pastoral integradora de toda la familia. Es decir, la iglesia no puede ser un agente desintegrador de la familia. Debemos inteligentemente guardar un equilibrio. Sí, atendemos a los niños desde la sala cuna, atendemos a los niños desde recién nacidos y están las clasificaciones de sus edades, atendemos a los adolescentes, a los púberes, atendemos a la juventud, a los adultos y a los adultos mayores. Está bien atenderlos en sus necesidades particulares, pero no caigamos en un modelo desintegrador. La familia es una unidad básica de la sociedad y de la iglesia. De hecho, las iglesias sólidas están constituidas por familias más que por solo individuos. Entonces, hermanos míos, la pastoral de la familia, hay que tener mucho cuidado con esto. Desarrollemos y permitamos los espacios intencionalmente. Trabajemos los espacios para integrar a las familias. Qué bonito cuando hay una familia integrada, que están los abuelos, los hijos, los nietos y que podemos participar. Esto es sumamente importante para afirmar la fe y nuestros valores cristianos. Fíjense que a veces nosotros decimos, la familia es importante en nuestra axiología, es decir, en nuestro sistema de valores, Dios, la familia, la iglesia. Pero a veces la iglesia es tan absorbente que no le da tiempo a la familia. Y eso no es correcto. Es decir, debemos abrir espacios para una pastoral familiar. Luego tenemos también la pastoral de la familia ministerial. Vea cuánta acción pastoral nosotros necesitamos desarrollar hacia adentro de la iglesia. La familia ministerial también necesita ser pastoreada y deberíamos intencionalmente hacer los espacios en nuestros equipos ministeriales para desarrollar una pastoral a la familia ministerial. Luego también, hermanos, y esto no lo dice Bernardo Campos, pero esto sí lo tengo yo en notas personales, que tenemos que hablar también de la pastoral administrativa. ¿Y con qué tiene que ver la pastoral administrativa? Con el uso inteligente, sabio y justo de los recursos de la iglesia, hermanos. La pastoral tiene que tomar en cuenta también este aspecto administrativo. De hecho, en la palabra del Señor, el apóstol San Pablo dice que nosotros debemos presentarnos o que la gente nos tenga como administradores fieles de Dios, de la multiforme gracia de Dios, de los misterios de Dios, pero también de todos los recursos que Dios pone en nuestras manos, hermanos. Necesitamos el uso inteligente, sabio y justo de todos los recursos de la iglesia. Vean, les voy a presentar una papa caliente. Yo no estoy de acuerdo y no es bíblico. Y que yo no esté de acuerdo no importa, pero que no es bíblico. Por ejemplo, que en algunas iglesias todavía hay compañeros, amados hermanos ministros, que ellos creen que todos los diezmos son para ellos.
Eso es una injusticia, hermanos míos. Cuando una iglesia crece, los ingresos de esa iglesia crecen como una bendición de Dios. Pero eso no quiere decir que una sola familia tenga derecho a todos esos ingresos. Tenemos que ver el dinero como pastores, hermanos, no como, perdónenme, no como unos avaros, sino como siervos del Señor Jesucristo. Quiero decirles que en la iglesia que yo pastoreo, yo tengo una asignación que es el equivalente al 17% de los ingresos de los diezmos, es decir, y el 83% queda para las diferentes necesidades que la iglesia tiene. Pero yo como pastor no puedo percibir todos los diezmos de la iglesia, lo cual sería un abuso, una ilegalidad y también sería ante Dios una injusticia. Así que necesitamos ser pastores, tener corazón pastoral en la administración de los recursos. También el trabajo ministerial en equipo. Pero fíjese, dije en equipo. A veces nosotros los pastores nos rodeamos de gente, pero que el trato que les damos no es un trato de igual, sino un trato como de un empleado muy inferior. Y así la iglesia no va a avanzar, hermanos. La iglesia no va a avanzar de esa manera. Necesitamos aprender a trabajar en equipo. Y esto tiene que ver con esa pastoral hacia adentro. También en esta pastoral administrativa, yo les invito a que hagamos un cambio de enfoque, hermanos. Que nuestro enfoque pastoral sea desarrollar a la gente en vez de solo usar a la gente. Mire, ese término, usar a la gente, es bien peyorativo, es bien feo. La gente no llega a la iglesia para ser usada. La gente llega a la iglesia y nuestra responsabilidad pastoral es desarrollar a la gente, más que simplemente usar a la gente. Se usan las cosas, hermanos, pero no a las personas. A las personas se les ayuda a desarrollar para que alcancen su máximo potencial y puedan así ser dignificados como seres humanos y convertirse en siervos y siervas del Señor Jesucristo. Bueno, con esto termino la primera parte de la pastoral hacia adentro. Ahora pasemos a considerar la acción pastoral hacia afuera, es decir, la pastoral de reino, dice Bernardo Campos. La responsabilidad pastoral, queridos hermanos, no se queda en el ámbito de la atención a la iglesia. Su alcance llega a la sociedad más amplia y con ella debe hacer interlocución en función de su misión redentora. El sujeto de la pastoral social ya no es el feligrés como creyente, miembro de la iglesia, sino la comunidad entera de hombres y mujeres que necesitan una atención personalizada. Entre ellos, entre esta pastoral social, están los grupos, por ejemplo, los migrantes, los refugiados políticos, las minorías cuyos derechos han sido vulnerados, los que han sido objeto de trata de personas. Muy triste eso, hermanos, qué terrible. Y nosotros no podemos ser siervos de Dios sin tener sensibilidad a estos males sociales, a estos grandes desafíos, a estas redes internacionales o transnacionales de trata de personas. Y todos aquellos que aún no siendo miembros de alguna iglesia requieren de una atención inmediata. La pastoral social, y por favor, yo espero que no se me vaya a prejuiciar porque en otros círculos cristianos se utilizan estos términos o estos conceptos. La pastoral social que va de la presencia a la incidencia social. No se trata solamente de tener presencia en la sociedad, sino de tener incidencia social. Es la acción por la cual la iglesia se hace presente en la sociedad para promover la salvación integral del hombre a la luz del Evangelio. La pastoral social de la iglesia debe estar regulada por el principio del servicio y no por el principio del poder o del placer. Por eso a la acción social de la iglesia se le conoce como servicio social, porque está orientada por el principio del servicio.
Dentro de la pastoral social debe considerarse, por ejemplo, la pastoral política, a nivel comunitario o a nivel de Estado. Miren, hermanos queridos, el ser humano es por naturaleza, es decir, por naturaleza, el ser humano es religioso, el ser humano es racional y el ser humano es político. Cuando una persona dice yo no soy político, casi que está diciendo yo no soy humano, entonces no sé qué sea. Porque los seres humanos no podemos dejar de ser políticos, por eso es que vivimos en sociedad, vivimos en relación, hermanos. Esto es parte de nuestra naturaleza. No aprendimos a ser políticos, sino que nuestra naturaleza es una naturaleza gregaria, política. Y la iglesia es política. Cuando una comunidad de fe dice, yo no participo en política, eso ya es una política. Una política de retirarse, una política de ausencia en la sociedad. Pero ¿será eso lo que nos conviene a nosotros como iglesia? Lo dudo. La iglesia está llamada a incidir en las decisiones políticas, demandando los principios de verdad, de justicia, respeto y paz. Es decir, principios del reino de Dios. Nuestras democracias representativas deben ser cada vez más participativas. Y miren, hermanos, qué triste cuando nosotros tenemos una iglesia apática a la participación. Criticamos a veces a los gobiernos, pero estamos ausentes de la participación ciudadana, de la participación civil, de incidir en las decisiones gubernamentales en bien de la sociedad, procurando el bien común. Muy bien. Nosotros, pues, como iglesia, no nos podemos abstraer de nuestra responsabilidad como embajadores de Cristo y del reino de Dios en el mundo. Eso sí, cuidando de no alinearnos a sistemas represivos, sino manteniendo audible en la sociedad la voz profética del Evangelio. Hermanos, finalmente está la pastoral de consolación, que es la presencia de la iglesia en el mundo cuando ocurren desastres o catástrofes que golpean a comunidades completas. En este sentido, la iglesia evangélica ha sido reconocida por su respuesta inmediata de solidaridad con aquellos que han sufrido a causa de desastres. La iglesia hace presente a Cristo y su salvación cuando lleva consolación a los sufrientes. Quiero testificarles que el año pasado nosotros fuimos golpeados por unas tormentas y fue interesante que en un sector como unos 23 templos de nuestra iglesia se convirtieron en refugios. Respuesta inmediata, atender a la gente sin preguntarle cuál es su credo, sin preguntarle, sin ver cuál es su posición. No, basta que eres humano, porque el Evangelio es para los seres humanos. Basta que eres una criatura de Dios para tenderte nuestra mano. Y aquí viene la pastoral de consolación. Nuestra iglesia ha sido muy solidaria y yo quiero agradecer la solidaridad de la iglesia internacional que nos ha arropado a nosotros aquí en Guatemala, que vivimos en un país proclive a los desastres, y aquí viene esta pastoral de consolación. Es decir, quizás no hablar mucho, pero decirle a la gente, aquí estoy, hacer presente a Cristo en medio de aquellas comunidades que necesitan ser consoladas. Esa es la pastoral hacia afuera. Muy bien. Estrategias para la pastoral hacia afuera. Yo opino, y esta es una opinión nada más, y doy unas recomendaciones. Número 1, encarnar a la iglesia en su comunidad. Hermanos, miren, una iglesia que no se encarna en la comunidad, que no vive para servir a su comunidad, ¿qué sentido tiene? Es más, esa iglesia no debería existir, digámoslo aquí en voz baja. No tiene sentido una iglesia que no sirve a su comunidad, que no se encarna en su comunidad. Que la iglesia sea parte íntegra de la comunidad y participe activamente en la comunidad. Y nosotros allí, hermanos, tenemos mucho trabajo que hacer, porque
No sé quién nos enseñó, hermanos, un evangelio como de ermitaños, como de separados del mundo. Óigame, como que no escuchamos a Cristo que dice, no son del mundo, pero están. Y de eso se trata. Ser iglesia es estar en el mundo. No somos del mundo, pero estamos. Y tenemos una responsabilidad de representar a nuestro Rey, a nuestro Señor Jesucristo en el mundo, que lo necesita mucho a Él. Número 3, que la infraestructura de la iglesia sirva a la comunidad. Esto es muy, pero muy importante, hermanos queridos. A veces tenemos estructuras tremendas y subutilizadas, es decir, para usarlas el domingo un par de horas y pasan toda la semana cerradas. Y a veces en la comunidad hay necesidades. Les voy a contar un testimonio. Cuando yo estuve como director de educación en el Instituto Bíblico de la Iglesia de Dios en la ciudad de Quetzaltenango, donde se hospeda ahora el CEBIBCA, el Seminario Bíblico Pentecostal Centroamericano. Cuando yo llegué allí, pues hubo una necesidad de ofrecer unos salones para trabajar el proyecto del tren de limpieza del manejo de la basura de la ciudad, la segunda ciudad después de la ciudad capital de Guatemala, es la ciudad de Quetzaltenango. Y me hablaron y me dijeron, ¿podría usted permitirnos en estas instalaciones que nos reunamos para hacer ese plan de manejo de la basura de la ciudad? Imagínense qué gran importancia ecológica, de salubridad para toda la ciudad. Y yo les dije, señores, con mucho gusto. Y entonces allí, en las instalaciones de nuestro Instituto Bíblico, allí nos reunimos el alcalde de la ciudad y los asesores internacionales, y allí participamos. Yo fui uno de los participantes, opinamos cómo íbamos a manejar la basura, los desechos sólidos que son toneladas, miles de toneladas, y que no se estaban manejando adecuadamente. Pero ¿sabe cómo me criticaron? Algunos me juzgaron que yo estaba profanando las sagradas aulas del Instituto Bíblico. Hermanos, no seamos egoístas. Tenemos que poner la iglesia y los recursos de la iglesia al servicio de la comunidad. Número 4, que la iglesia forme integralmente a sus feligreses con vocación política. Nosotros necesitamos, hermanos, que aquellos hombres y aquellas mujeres que tienen vocación política, que son feligreses, son laicos de la iglesia, sean formados integralmente y que procuren ellos ocupar cargos de elección popular, y que procuren cuando lleguen allí ser verdaderos embajadores de Cristo. Nosotros criticamos y decimos que los corruptos nos están gobernando. ¿Y cuándo van a dejar de gobernarnos los corruptos? Cuando nosotros como iglesia asumamos la responsabilidad de esa pastoral. Luego, número 5, que la iglesia desarrolle una pastoral responsable y profética con todos los sectores de la sociedad. Sector gobierno, allí necesitamos nosotros tener una voz profética. Yo no le estoy diciendo que nosotros nos casemos, que nos unamos con un gobierno. Yo no estoy diciendo eso. De hecho, yo como ministro no pertenezco, no estoy afiliado a ningún partido político, porque en el momento que me afilia a un partido político, pierdo mi posición de profeta de Dios. Es decir, ya tendría yo que estar de acuerdo con todas las decisiones de un partido. Yo no tengo afiliación a un partido político, porque yo soy ministro, yo soy un pastor de la iglesia, pero sí tengo un rol profético. Tengo que ser representante de Cristo y no tenerle temor ni timidez al sector gobierno. El gobierno necesita escuchar la voz de Dios. El gobierno necesita escuchar la voz de la iglesia. El sector justicia, es decir, nosotros tenemos que tener influencia en las Cortes Suprema de Justicia, en las Cortes de Constitucionalidad. Nosotros necesitamos tener presencia con todos aquellos que operan, los operadores de justicia en el país, hermanos míos, y acercarnos para llevar el mensaje de Dios
a esos sectores. El sector productivo, hermanos, nosotros tenemos que tener una incidencia. Es decir, mire cuánta contaminación se produce, especialmente en nuestros países que tienen, a lo sumo que llegan es a la agroindustria, pero a veces es una agroindustria horriblemente irresponsable que destruye nuestros ecosistemas. Nosotros tenemos que tener acercamiento. No se trata de no generar empleo, de no generar riqueza, de no generar bienestar, pero no a costa de destrucción de los ecosistemas. Nosotros somos administradores y somos responsables de toda la creación de Dios. Necesitamos una pastoral ecológica, es decir, de no maltratar tanto esto que Dios nos ha encomendado, hermanos míos. Bueno, esas serían como unas estrategias para una pastoral hacia afuera. Hermanos queridos, que mi Señor les bendiga. Yo no concibo